Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Señor. Gracias, Señor, porque tú has permitido que nos podamos despertar, que nos podamos levantar y podamos mover cada una de las partes de nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Señor, porque has permitido, Señor, que podamos despertarnos y pasar tiempo en tu palabra, Señor. Quiero pedirte, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo, Señor, para que sea Él guiándonos y dándonos sabiduría para comprender, Señor, tu palabra. Hoy ya corresponde, Señor, el capítulo 24 del libro del Éxodo, Señor. Así que te pido, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, que seas tú, Señor, revelándonos, Señor. Que no sea pensamiento humano, sino el pensamiento tuyo, Señor. Y también te pido, Señor, que podamos poner en práctica todo lo que tú nos enseñas. Estas cosas las oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a leer Éxodo capítulo 24. Aquí vemos la ratificación del pacto. En primer lugar, Dios es el juez soberano del universo y es completamente santo. Como juez santo, condena el pecado con la pena de muerte. En el Antiguo Testamento, Dios aceptaba la muerte de un animal como sustitución del pecado. La sangre derramada era la prueba de que una vida había sido dada por otra. La sangre representaba la muerte del animal y también la vida que era salvada en consecuencia. Este sistema de sacrificios era una provisión temporal que anunciaba el sacrificio futuro de Jesucristo. Moisés roció la mitad de la sangre sobre el altar para mostrar que el pecador podía acercarse nuevamente a Dios porque otra vida había sido entregada en su lugar. La otra mitad fue rociada sobre el pueblo para indicar que el castigo por su pecado había sido pagado. Mediante este acto simbólico, Dios confirma su pacto con Israel. Ahora sí, aquí les dejo las citas para que las puedan profundizar. Bueno, ¿qué me enseña este capítulo acerca de Dios? Me enseña este capítulo que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento fueron sellados con sangre. En el Antiguo Testamento fue un cordero quien era una representación de Jesús, y vemos que en el Nuevo Testamento fue la sangre de Jesús, que es vendría a ser el Cordero de Dios, como dice el apóstol Juan lo dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Luego, de la misma manera, Dios hizo un nuevo pacto con nosotros. O sea, aquí donde en Éxodo 8 dice: "Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas". De la misma manera, Dios hizo ese nuevo pacto con nosotros, en donde sus leyes están escritas, bueno, donde Dios dijo: "Pondré sus leyes en su mente y las escribiré en su corazón", como dice en Jeremías 31:33. Entonces dice, la sangre era, bueno, en el Antiguo Testamento, ¿no? La sangre servía para limpiar los pecados del pueblo. Era una forma de que haya también una relación con Dios y el pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque algo que la ley hacía era, este, decirnos que somos pecadores, pero la ley no podía cambiar el corazón de las personas y no podía hacer un nuevo nacimiento. Eso es algo que solamente en el nuevo pacto, que es ahora con Jesús, solamente Él lo puede hacer, y es por eso que Dios ahora dice: "Pondré sus leyes en la mente y en su corazón". Y es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros antes estábamos alejados del Señor y ahorita ya aceptamos al Señor, empezamos a leer su palabra, por ejemplo, con una mentira. Yo le digo, por ejemplo, a veces mi mamá me dice: "Emily, te dejo aquí el dinero para que compres agua", un ejemplo. Me olvido de comprar agua. Mi mamá viene y me dice: "Emily, ¿compraste el agua?". A veces yo le quiero mentir porque yo sé que mi mamá me va a regañar. Sin embargo, yo abro la boca y luego me quedo callada porque en mi mente me viene eso de que no, di la verdad porque lo que vas a hacer está mal. Y ya luego, así sea que mi mamá me regaña, le digo: "No, mami, no, no compré el agua", y ya me viene el regaño, pero eso es algo que es porque Dios nos está restaurando y nos está cambiando. Entonces, algo que también veo es cómo Dios siempre ha querido restaurar esa relación que se perdió. En Génesis 3 vemos cómo esa relación con Dios y el ser humano se perdió. Sin embargo, también sale ahí lo que es la promesa de que va a venir la simiente de la mujer que va a herir la cabeza de Satanás, y Satanás lo va a herir en el calcañar. Entonces esa promesa se cumple cuando viene Jesús, y es ahora en donde su sangre, o sea, Jesús fue ese sacrificio, y eso es lo que estaba pensando: fue un sacrificio tan perfecto porque en el Antiguo Testamento cada año tenían que matar a un cordero para que perdonara los pecados. Sin embargo, cuando Jesús vino hace bastantes años atrás, fue un sacrificio tan perfecto que solamente por una vez que Él haya venido, ya nos limpia y nos restaura
y nos perdona, o sea, Dios perdona todos nuestros pecados de todas las personas que lo reciben a Él. O sea, ese sacrificio fue tan perfecto que ya no necesita ser como antes, que era cada año y cada año, no, sino que con solamente una vez que Jesús haya venido, no solamente restauró a la generación que estaba y que pudo vivir y presenciar la primera venida de Jesús, sino a todos nosotros, aunque nosotros no lo hayamos conocido, no lo hayamos visto, pero aún así Dios restaura y nos perdona por ese sacrificio tan perfecto que fue su Hijo Jesús. Entonces, Dios nos ha entregado porque aquí en Éxodo 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito para enseñar. O sea, Dios escribió los mandamientos, las leyes a su pueblo para enseñarles de lo que tenían y no tenían que hacer, lo que a Dios les gustaba y lo que no les gustaba y lo que tenían que obedecer y lo que no tenían que, o sea, que hacer. Como por ejemplo están los 10 mandamientos, que no mentir, decir la verdad, no adorar a falsos dioses. Entonces, todo eso fue para enseñarlos. De la misma manera, ahorita, ya que nosotros somos limpios por la sangre de Jesús, ¿cuál es nuestro deber para fortalecer nuestra relación con el Señor? Es pasar tiempo con Él en las Escrituras, mediante las Escrituras, porque ahí es donde Dios nos enseña, por ejemplo, todos los misterios que Él nos quiere enseñar. O sea, más antes, cuando nosotros, o sea, vemos, ¿no? Más antes, y lo decía tu mamá, ella leía el Éxodo, pero por ejemplo, no lo estudiaba como lo estamos estudiando ahorita, y vemos como en una simple historia, que es una historia, Dios nos ha enseñado muchas cosas sobre la santificación. O sea, nos ha enseñado bastantes cosas porque nos estamos tomando ese tiempo de meditar y escudriñar las escrituras. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que escudriñemos su palabra, que la estudiemos, que a profundidad, no solamente que sea así una lectura rápida, sino que realmente nos demos ese tiempo de pasar tiempo en las escrituras, porque así Dios nos va a revelar muchas cosas y nos va a enseñar muchas cosas. Entonces luego está lo que es, ¿cuál era? ¿Qué me enseña este capítulo sobre la humanidad de Dios? No, sí, sobre Dios y la humanidad. Me enseña de que Dios es misericordioso, de que Dios es fiel y de que Dios es un Dios que restaura. En cambio, el ser humano es malo, es pecador y este es leal. ¿Cómo puedo aplicar este capítulo a mi vida? Primero, recordando y agradeciendo a Dios lo que hizo en la cruz. Segundo, pasando tiempo con Él para mejorar y fortalecer mi relación con Dios y obedecer su palabra. Y algo que quiero aplicar como, bueno, algo que está en oración es mi vida espiritual. Y también el versículo que quiero aplicar a mi, bueno, que quiero memorizar más que todo es Éxodo 8, porque me enseña de que Dios ahorita, o sea, ahí lo dijo en el Antiguo Testamento, pero me hace recordar de que ahorita tenemos un nuevo pacto en donde Dios nos restaura, Dios nos limpia y nos da una nueva oportunidad de que podamos cambiar. O sea, cada día es una nueva oportunidad que Dios nos está dando para que podamos cambiar y de que digamos las cosas que no hicimos el anterior día o que hicimos mal, no las hagamos en este nuevo día. Esa es mi reflexión. Ah, y también algo que me llamó mucho la atención es cómo Moisés tenía esa relación con Dios, porque él pudo escuchar cara a cara, o sea, porque lo decía, ay, no me acuerdo el pasaje. Era un pasaje, creo que era en Números o de Deuteronomio, que decía que iba a enviar profetas que les iban a hablar, pero sin embargo Moisés fue la única persona que pudo escuchar cara a cara a la voz del Señor. Que Dios perdona los pecados del pueblo a través del sacrificio y esa sangre es derramada por cada uno de ellos como símbolo de que otra vida fue tomada por ellos. Y esto me recordó a Mateo capítulo 26, versículo 28, que dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo mismo que hizo Moisés al esparcirlo, ahora el Señor la derrama cada vez que nosotros tomamos esa santa cena, que para ellos esa santa cena era la muerte de ese cordero y todo, pero que ahora nosotros tenemos esa santa cena para recordar y anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también su resurrección, y que podemos solamente ser salvos por medio de él. Al rociar la sangre sobre el altar mostraba que el pecador podía acercarse a Dios. Al rociar la otra mitad en el pueblo simbolizaba que el castigo de su pecado había sido pagado
y podía unirse nuevamente a Dios. Esto solo era una provisión temporal porque se terminaba al momento que volvieran a pecar. Este sería el ejemplo de lo que Jesús haría más adelante por cada uno de nosotros. Entonces cito Hechos 9, capítulo 9, versículos del 9 al 10 y Hebreos capítulo 10, versículo al 24. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esa naturaleza de Dios y humana? Bueno, que Dios perdona, Dios limpia y Dios constituye mandamientos, porque nosotros, ¿cómo yo sé que yo estoy violando una ley? Si yo no, o sea, si yo no tengo conciencia de que existe esa ley, obviamente no voy a entender de que la estoy violando. Pero eso a mí no me exime, ¿verdad?, de que la ley exista. Porque un niño, ¿verdad? Voy a tocar el ejemplo de un niño en la India que él, ¿verdad? Tenía como 6 7 años y resulta que él tenía una hermanita más chiquita, recién nacida. Entonces cuenta la historia de que la hermanita empezó a llorar muchísimo y él agarró una piedra y la mató. Los papás, para cubrir el asesinato, dijeron que bueno, que la hermana se había caído, había sido, y bueno, sufrió un golpe en la cabeza y así. Volvieron a tener otro hijo y ese otro hijo volvió y lo mató porque los ruidos, o sea, el llanto le causaba mucha molestia. Entonces, cuando lo llevaron al juzgado, ¿verdad? Este niñito confesó, bueno, la segunda muerte ya lo hizo más cuando ya era mayor, tenía 13 años. Cuando fue al juzgado, él confesó todo lo que había hecho y dónde los había enterrado y simplemente dijo que específicamente lo había hecho porque le molestaba el ruido. Entonces, aunque fuera un niño, ¿verdad? No lo eximía de la ley. Obviamente va a tener menor pena, por así decirlo, porque es un menor de edad. Sin embargo, fue juzgado como si no, o sea, como una persona ya adulta, por así decirlo, porque cometió un delito. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Nosotros necesitamos la ley de Dios y sus mandamientos para poder comprender, ¿verdad? Cuando transgredimos esa ley. Y aún así, cuando no tenemos el conocimiento, seguimos transgrediendo la ley, pero por la misericordia de Dios, Él no nos consume. Por eso es que tiene bastante paciencia. Ahora, humana. Somos pecadores, necesitamos normas y leyes para entender cuando desobedecemos. Solo Dios puede perdonarnos. ¿Cómo puedo aplicar este capítulo a mi vida? ¿Hay algo que deseo cambiar o mejorar? Saqué 3 puntos, pero el tercero no lo terminé, pero creo que estos 2 puntos son fundamentales. Entender que el sacrificio de Jesús no fue en vano y que siempre que peque puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y segundo, con mis fuerzas nunca lograré nada. El pueblo le dijo a Moisés que harían todas las palabras que Jehová les había dicho. Me suena cuando le decimos al Señor, no lo volveré a hacer, obedeceré lo que me digas, no volveré a pecar, pero se nos olvida algo fundamental. Con nuestras propias fuerzas fallaremos, pero si nos rendimos a Dios, Él puede ayudarnos y socorrernos en medio de la tentación. Entonces yo creo que eso era lo que le faltaba al pueblo, le faltaba humildad, porque ellos creían que al tener la ley y a entender ese sacrificio ya ellos podían ser completamente limpios o de esa manera iban a ganar el reino de los cielos. Pero así como tú lo especificaste, Emi, Dios nos da un nuevo pacto que es, ya no voy a darles la ley nada más física para que la vean, sino que ahora la voy a poner en sus mentes y las escribiré en su corazón para que de esa manera este, ellos puedan vivir esta vida plena. Pero eso solamente pasa cuando tenemos al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda a poder obedecer la ley. También hay que tomar en cuenta que, mira, a veces nosotros no tomamos en cuenta a los ancianos de las iglesias. Y aquí el Señor tomó a los ancianos de la iglesia.
Eso es muy importante. El Señor busca sabiduría. Sabemos que hay ancianos que no tienen sabiduría, pero la mayoría de los ancianos tenemos sabiduría, porque ya hemos vivido, hemos pasado muchas cosas, así como el pueblo de Israel, que vivieron cosas terribles durante esos 40 años en el desierto. Entonces ya ellos iban a empezar a tener esas costras que muchos de ellos ya venían de Egipto, ¿verdad? Y entendieron que tenían que obedecer a Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender, hay muchos jóvenes que dicen, ay, no, en la iglesia, por lo menos mis hijas dicen, en la iglesia hay mucho viejo, muchos ancianos. Pero eso es importante dentro de un templo. Mira que él hizo 12, ya estaba formando el Señor las 12 tribus. Le dijo todo lo que tenía que hacer. Bien señalado. Entonces, el Señor nos llama a una atención a nosotros. Aquí ya Él nos estaba diciendo, y nos lo está diciendo hoy, que una iglesia debe tener sus ancianos, que una iglesia debe tener principios y leyes. Como en la iglesia donde nosotros asistimos hay eso. Por supuesto, ellos dicen, no hay jóvenes, pero la mayoría de los jóvenes que estaban en la iglesia se fueron a otros países. Y todos tienen un propósito donde están. Dios mostró sus pies. Lo vemos ahí, ¿verdad? Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. El zafiro es hermoso. Lo voy a buscar para verlo, pero dice que es semejante al cielo cuando está sereno. O sea que la piedra cambia. Dios estaba sereno. Ellos vieron a Dios, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tabla de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarle. Señor les iba a dar los mandamientos, otros mandamientos, porque eran muchas leyes. No eran solamente los 10 mandamientos, sino que ya él sabía los errores de nosotros los seres humanos y lo estaba haciendo, pero poco a poco. Quería agradecerte, mi amor, que el Señor te siga guardando y que estés allí. Hay algo muy importante que iba a decirle yo a ella. Hola, buenos días. Fíjate una cosa, hoy en día la gran población de las personas adultas mayor, la humanidad como tal quiere desaparecerla. ¿Por qué las quiere desaparecer? Porque dicen que somos una carga para el Estado, para los países. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque ya nosotros después de cierta edad, para ellos, las grandes élites, ya somos personas que no producimos. Entonces, fíjate que han creado vacunas, han buscado la forma. De por sí, hoy en día da miedo en la edad que nosotros tenemos ir al hospital, porque hay muchos médicos que están quitándole la vida y pasándola para la otra vida, pues. Entonces, ya ellos no quieren tener una población adulta mayor porque para ellos les causa ya como que molesta, es la palabra, pues ya nosotros a esa edad como que molestamos. Por eso es que es importante, fíjate que la Biblia lo dice, que los ancianos, que Dios le dijo a Moisés y a Aarón que sacara una gran parte de los ancianos, de las personas adultas, y los tuviera ahí. ¿Por qué? Porque siempre representamos y somos alguien que podemos dar un consejo bueno y santo. A estas grandes élites hoy en día no les conviene eso. Quieres manipular y mantener la gente bajo la forma de ellos. Entonces, eso era lo que quería decir. Amado Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día. Igualmente, le pedimos por la familia de Emily, igual por Emily. Bendígalos y protégelos, igualmente a nosotros y a todas aquellas personas que están pasando momentos difíciles, para que
el Señor toque su corazón y los ayude a caminar y a entender su palabra. Gracias por darle sabiduría a Melanie cada día que nos enseña en la palabra de Dios. Igualmente, esas reflexiones que hace Emily en cuanto a la palabra. Señor, le pedimos por la guerra que está sucediendo en estos momentos en Irán, para que llegue la paz y se acabe ese conflicto bélico. Muchas familias, muchas personas sufriendo. Igualmente le pedimos por todas las personas que están en estos momentos enfermas, privados de libertad. Ayúdalos, Señor. Igualmente le pedimos por la familia que llegue el sustento y el pan a su casa y que Dios los bendiga en todo momento. En el dulce amado de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén.